buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta segunda clase de nuestro curso de Introducción a la Antropología Bíblica. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la creación y hablamos abiertamente de la manera como la Biblia nos enseña que Dios es el creador y por tanto el sustentador de todas las cosas. Y hemos quedado introduciendo el tema acerca de la imagen de Dios en el ser humano. Vamos a continuar el día de hoy hablando acerca de ello. Sean bienvenidos, dispongamos nuestros corazones para aprender. Siempre es un gusto estar con ustedes, especialmente estos espacios de los viernes en los cuales nos podemos encontrar para compartir y estudiar juntos la palabra de Dios. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por el perdón de los pecados que Jesús nuestro Señor ha ganado por nosotros. Asimismo, te damos gracias porque en esta noche tú nos guías para estudiar tu santa palabra. Estamos seguros y convencidos de que el Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro maestro. Amén. Bueno, ya he hecho, una breve introducción y ya hemos hablado acerca de la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Bueno, yo recuerdo en los diferentes momentos de mi vida donde he tenido la oportunidad de estudiar y de prepararme también, que he escuchado muchas teorías respecto a la imagen de Dios. Hemos hablado en la clase pasada de una que es quizás la que ha marcado la tendencia generalmente en cuanto a la imagen de Dios, y es aquella que define la imagen de Dios como la racionalidad del ser humano que lo hace distinto a los otros seres creados. Esto está muy bien elaborado dentro de la teología tomista o la teología que enseñó Santo Tomás de Aquino. Pero nosotros hemos ido a las raíces de la Biblia y encontramos que realmente la imagen de Dios tiene que ver con la sabiduría, la justicia y la santidad. Y de ello vamos entonces, como ya mencioné, a estar hablando en la clase de hoy. Primero vamos entonces a considerar, dentro de este gran tema que estamos desarrollando del hombre antes de la caída, la relación entre la imagen divina y la naturaleza del hombre. Vamos en este punto a hablar un poco cómo es la naturaleza en la cual el ser humano fue creado y cómo esta naturaleza por causa del pecado se ha degenerado. Por una parte, Génesis capítulo 1, el versículo 26 hasta el 31 podemos leerlo y de esta manera dar más contexto a lo que estamos exponiendo en este momento. Génesis 1:26, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. En este texto que hemos compartido, acabamos de leerlo, entonces vemos que el hombre, el ser humano, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de hombre y mujer, por supuesto, fueron creados a la imagen de Dios, y en ese momento mismo de la creación, ellos recibieron la imagen de Dios. Por tanto, vemos que después de la caída, ya ellos no están en un estado de incorruptibilidad,
sino en un estado de corrupción, es decir, un estado que fue adquirido como paga por causa de la desobediencia de Adán. Y aunque el ser humano fue creado para la gloria de Dios, y nosotros, si nos detenemos a leer este texto que hace unos pocos segundos he leído, y si también vamos a Génesis capítulo 2, que es el complemento y el soporte del relato acerca de la creación, encontramos que Dios ha creado al ser humano para su gloria. Todo fue hecho para su gloria, no para la nuestra, no para que nosotros seamos los dioses sobre ella, sino para que le demos el reconocimiento a nuestro Dios. Y aunque el ser humano entonces fue creado para la gloria de Dios, no ama ni adora a su creador, ni mucho menos le rinde culto, sino todo lo contrario. Por causa del pecado, esta primera esencia, digámoslo así, en la cual el ser humano fue creado para gloria de Dios, para adorar a su creador y darle culto, ahora el ser humano, en la corrupción de su pecado, le rinde culto a las criaturas y no al creador. Para ello les invito rápidamente, vamos a Romanos, el capítulo 1 y el versículo 18 en adelante. Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyeron la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Pero desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusas. A pesar de haber conocido a Dios, y allí está el texto que a nosotros nos compete profundizar en este momento. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y por esa causa Dios los entrega a una mente reprobada. Esto es lo que hemos dicho. Primero, el ser humano en la creación misma recibe la imagen de Dios, y antes de pecar su único propósito era alabar y adorar al Creador, es decir, darle gloria y rendirle culto a Él por todas sus maravillas y por ser el Señor de toda la creación. Sin embargo, a causa del pecado, ahora el ser humano ya no está rindiendo culto al Creador, sino a las criaturas. Y a esto también más adelante la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, hablando del primer mandamiento, le llama idolatría. Es decir, cuando la confianza y el corazón se apartan del Dios verdadero para rendir adoración y darle la confianza nuestra a algo que no es el Dios verdadero. Y es muy interesante porque Pablo en Romanos capítulo 1 está presentando cuál es el problema real del ser humano. Y el problema no es una enfermedad, no es que no tengamos empleo, no es que la situación económica no vaya bien, no. El verdadero problema es que el ser humano ha caído de su estado original, en el cual Dios lo ha creado con sabiduría, justicia y santidad, y por causa de la desobediencia ahora él está en un estado corrupto en el cual se ha apartado de la adoración al Dios vivo y real para darle adoración a las criaturas.
Y esto sucede en una cantidad de fases y de facetas que vemos en el ser humano. La idolatría es más que simplemente el postrarse ante una imagen. Es también tener el corazón en el dinero y en muchas otras cosas. Hoy vemos sin duda que el ser humano no ha evolucionado como algunos pretenden decirlo, sino que ha retrocedido y cada vez está más perdido en la propia concupiscencia de su pecado. Ver ahora la inmoralidad sexual, ver ahora, por ejemplo, todo esto, aunque se le rinde tanta veneración a los mismos animales, a las mascotas, todas estas cosas solo muestran cuán corrupta está la naturaleza del ser humano. Entonces, ya hemos afirmado, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, que en la caída, en el pecado, en la desobediencia del ser humano en el huerto del Edén, ellos han perdido por completo la imagen divina, no en parte, y esto lo vamos a ver unas clases más adelante cuando hablemos acerca del libre albedrío, porque algunos, para defender esta doctrina del libre albedrío, dicen que la naturaleza y la imagen divina en la naturaleza del hombre no se corrompió totalmente, sino solo una partecita. Entonces que el ser humano todavía tiene cosas buenas y que esas cosas buenas las puede poner para cooperar para su propia salvación. Eso no lo enseña la Biblia, pero en su momento vamos a estar estudiando un poco más acerca de ello. Lo que afirmamos de acuerdo a lo que enseña la Biblia es que el ser humano ha perdido completamente la imagen divina, que es la sabiduría, la justicia y la santidad. Aún su intelecto está envuelto en las tinieblas espirituales. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Primera de Corintios 2:14, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es decir, aún el propio intelecto y la capacidad de razonar del ser humano también está envuelta en las tinieblas espirituales. Y algo más que nos dice Romanos capítulo 3, dice que ni siquiera hay un justo, no hay ni siquiera una. Todos se han desviado, no hay quien busque a Dios y ni siquiera hay uno justo. Esta es sin duda la corrupción por causa del pecado. Y toda esta doctrina que estamos estudiando acerca del hombre nos va a llevar a ver por qué Dios nos dio un Salvador. Porque el ser humano precisamente ha caído en la corrupción y en la muerte espiritual a causa de la desobediencia. Entonces, volvamos nuevamente al estado original del ser humano. Y vamos a hablar allí en la creación. Él recibe la imagen de Dios. Y esta imagen de Dios no fue asentada en el cuerpo, sino en el alma. Eso es algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y de esta manera podemos ver que el ser humano recibe la inmortalidad. Es decir, que la muerte no lo iba a tocar. Es decir, Adán no iba a morir de viejo, de anciano, a los 120 años, a los 400, 600, 900, etcétera, sino que era inmortal. Su alma era sabia y santa, su cuerpo libre de sufrimiento y de muerte. Su vida era bienaventurada, es decir, él era feliz porque era precisamente, estaba rodeado de toda ese esplendor de la maravillosa creación de Dios,
donde Dios lo había puesto como administrador de ella. Y era una vida de completa felicidad. La muerte, que sin duda ahora que está tocando con tanta fuerza a nuestra sociedad por causa de la pandemia, pero también por causa de la violencia, de otras enfermedades. Es decir, la muerte siempre va a ser eso que nos produce temor, ansiedad, angustia, desesperanza, pero cuando vemos esto, sin duda debemos pensar cuál es el propósito de Dios con el cual Él ha creado al ser humano. Y ya hemos dicho, es inmortal, en un alma sabia y santa, con un cuerpo libre de sufrimiento, es decir, no habían enfermedades ni bacterias que producían enfermedades o infecciones o dolores, etcétera, en el cuerpo de Adán y Eva, sino que ellos gozaban de una vida bienaventurada. Y esa es la esperanza que tenemos plenamente de la salvación en el día final. Bueno, vamos a avanzar un poco más y ahora vamos a ver los resultados inmediatos de la imagen divina. Hay dos que podemos considerar en este aspecto. El primero es la inmortalidad, de la cual ya estaba haciendo referencia hace un momento atrás. Génesis 2, versículo 17 nos puede dar un poco más de claridad al respecto. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que comas ciertamente morirás. Es decir, ¿cómo es que se introduce la muerte? La muerte no era algo innato en la creación y en la vida, digámoslo así, de Adán y de Eva. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero en esta advertencia en cuanto a la desobediencia del ser humano, vemos claridad. El día que tú desobedezcas y comas del fruto del árbol, entonces morirás. Y es lo que nos recuerda Pablo en la carta a los Romanos cuando dice: la paga del pecado es muerte. ¿Por qué los seres humanos vamos a morir un día? Y no hay ningún ser humano que pueda decir que desde el día de la creación hasta el día de hoy todavía permanece vivo. Ninguno, ¿cierto? Ni siquiera las personas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos, como el caso de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, como el caso de la hija de Jairo, entre otros muchos que también resucitaron, como nos dice la palabra de Dios. Ellos volvieron a morir nuevamente, pero todos morimos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Entonces la palabra nos dice: por la desobediencia de uno entró la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Esto lo encontramos en Romanos, el capítulo 5, a partir del versículo 12. Si usted puede leerlo más adelante con más detenimiento. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecamos. Es decir, a esto la Biblia y la doctrina cristiana le llama el pecado original o el pecado hereditario. El pecado que heredamos desde Adán. Y prueba de que ese pecado es, nacemos con ese pecado, es que todos los seres humanos estamos destinados a la muerte. Pero la bienaventuranza de la fe en Cristo es que no moriremos eternamente, porque tenemos la promesa de la vida eterna. Y esto pues vamos a hablar, por supuesto, en una clase más adelante. Entonces, el primer resultado inmediato de la imagen divina es la inmortalidad. Si el hombre no hubiese pecado, pues no habría muerto jamás. Luego vamos a ver otro resultado, y es en cuanto al dominio.
Nuevamente vamos al primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, y el versículo 26 entonces nos dice: cuando Dios hace al ser humano a su imagen y su semejanza, lo pone por encima de toda la creación. Esto lo vemos a partir del versículo 27. Él lo creó a su imagen, a imagen de Dios creó hombre y mujer. Y el 28, y los bendijo: sean fructíferos y multiplíquense, dominen, llenen la tierra, perdón, y sométanla, dominen sobre toda la creación. Entonces el ser humano en la creación, y parte precisamente de esa imagen divina que recibió en la creación, fue el hecho, o era el hecho mejor, de que él tenía dominio, es decir, soberanía real, de manera que todas las criaturas le sirvieran a él. Por causa del pecado, y quiero hacer esta anotación brevemente, por causa del pecado, el ser humano no es el soberano de la creación, y no es que la creación le sirva, sino que se sirve de la creación por causa del pecado. Por eso es que Romanos 8 dice que, y esto lo encontramos también, si leemos todo este contexto de la creación del ser humano, que la creación misma gime, esperando la manifestación, la redención. Y vemos cuál es la causa, ¿cierto? El ser humano que recibió el dominio, que Dios mismo le dijo: dominen la tierra, fructifiquen en ella, multiplíquense. En pocas palabras, sean los administradores de todo lo que yo he creado. Imagínense cuán hermoso es Dios al crear el ser humano y cómo lo reviste de autoridad, ¿cierto? Por supuesto que es parte de lo que vemos en la imagen divina en el ser humano. Y le dice: llenen la tierra, administrenla, domínenla, para que ella les sirva también a ustedes. Y pues ya vemos las consecuencias del pecado. Entonces, cuando vemos un desastre natural, no debemos pensar: ay, ¿por qué Dios mandó esto? ¿Y por qué está pasando esto? Y por qué, sino más bien como el ser humano, es la corrupción de su pecado, queriendo servirse de lo que Dios ha creado y queriendo el ser el Señor y el amo de ella, ha precisamente también afectado lo mismo que Dios ha creado. Qué triste es ver, y acá estamos conociendo también muchas cosas, consecuencias del mismo pecado hereditario. Bueno, vamos a ir un poco más allá. Como un tercer punto de la clase de hoy, estamos, o vamos mejor, a ver ahora la imagen divina y la mujer. Este es un tema muy sensible y siempre lo tomamos no de acuerdo a lo que nos marca la sociedad de hoy, a los ideales de la sociedad progresista o lo que le parece bien al ser humano, sino que vamos al principio. Y yo recuerdo un profesor que tuve en el seminario, que él siempre nos decía: cuando hablemos de estos temas sensibles, hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios y vayamos al principio. Y si vamos al principio, ¿cuál es? La creación misma. Y lo que nos dice Génesis 1, 26 y 27 es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, esto se le atribuye al hombre y a la mujer. Es decir, que ellos dos gozan de la imagen y la semejanza de Dios. También, como muchos de nuestros dogmáticos enseñan, la mujer también recibió la autoridad y el dominio sobre la creación, porque Dios es precisamente que les dice: administren la tierra y hagan que prospere, ¿cierto? En otras palabras, como más acercadas a nosotros. Pero hay un principio que no podemos nosotros ignorar
Y vamos a ir al capítulo 2 del libro de Génesis y podemos partir del versículo 18, cuando dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Dice, estoy leyendo en la nueva versión internacional, pero en la versión Reina Valera dice una ayuda idónea, ¿cierto? Que es como el término que nosotros generalmente más conocemos. Nuevamente regresamos al versículo 18. Entonces yo le haré una ayuda idónea. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo, todos los animales del campo, y se los llevó al hombre para que el hombre le pusiese nombre a todos los seres vivos, como hoy se conocen. Versículo 20. Así el hombre fue poniendo nombre a todos los animales domésticos, a las aves del cielo, a los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre, o la ayuda idónea también, como otras versiones lo traduce. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo mientras éste dormía. Le sacó una costilla, le cerró la herida. De la costilla que había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó. Vamos a ver las palabras que dice Adán. Entonces él dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Y hay unas palabras, una palabra, perdón, que se repite dos veces en el texto que acabamos de leer, y es la palabra ayuda idónea. Esto entonces nos hace ver también por qué, por ejemplo, en Primera de Corintios, el capítulo 11, Primera de Corintios 11, 7 al 9, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer por causa de el hombre. Y también si vamos a primera de Corintios, de Timoteo, perdón, estaba todavía pensando en este texto de Corintios 11, pero si vamos a primera de Timoteo, capítulo 2, cuando Pablo habla acerca de la autoridad de la mujer en la iglesia, él también va a decir la causa, y él dice: porque en el principio fue de esta manera. Entonces, la mujer, sin duda, está sujeta al hombre. Y esto es lo que nos dice, y podemos ir allá a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 2, después de Pablo hablar de la oración. Entonces en el versículo 11 dice: la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe y amor y en la santidad. Entonces, si bien Dios también creó a la mujer a su imagen y semejanza, como lo hizo con el hombre, también le dio autoridad sobre la creación, pero algunos a esto le llaman los roles de la creación, y cada uno de ellos es el complemento de uno. Por eso la palabra que leímos ahora en Génesis capítulo 2. Y la mujer es la ayuda idónea. Hay un comentario muy interesante que hace el doctor Martín Lutero. Si me permiten, podemos leerlo rápidamente, ya que nos va a ayudar a entender un poco lo que estoy diciendo. Lutero dice, hablando lo siguiente: la mujer ha de ser tratada con reverencia, pues ella es obra de las manos de Dios. El Creador la hizo para que fuera la ayuda idónea de su marido, engendrara hijos y los criara
en la fe y en la piedad. Es decir, allí vemos el rol de la mujer, ¿cierto? Que no tiene la autoridad sobre el hombre, pero no es que el hombre al ejercer esta autoridad entonces sea para pisotear a la mujer o de alguna forma a maltratarla, sea con palabras o sea con hechos, sino para amarla. Y lo que da precisamente una razón a ello lo encontramos en las palabras que Pedro escribe en su primera epístola cuando habla de la mujer y que ha de ser tratada como un vaso frágil, es decir, con amor, con cariño, con respeto. Y esto es precisamente lo que muestra la esencia de esto. O sea, no es autoritarismo sobre la mujer, sino la autoridad que tiene el hombre, que es responsable, pero que precisamente la mujer, como bien lo enseñaba el doctor Lutero, entonces ella es la ayuda idónea en el hogar, ella es la que engendra a los hijos, también la que les enseña y los cría en la piedad, como también lo enseña Pablo en la primera de Timoteo en el capítulo 2 que leímos hace un momento atrás. El propósito final entonces de la imagen de Dios en el hombre. Ya con esto empezamos a concluir porque veo que el tiempo se nos ha pasado y a veces lamento mucho que hay que avanzar en algunas cosas para poder concretar y terminar el tema. El propósito entonces final de la imagen de Dios en el hombre, primero es que él conozca a Dios, le sirva y experimente el gozo perfecto en la comunión con él. Ese es el propósito, diríamos, primario de la imagen de Dios en el hombre. Y quiero repetirlo nuevamente: conocer a Dios, servirle y experimentar el gozo perfecto en la comunión con Él. Ese es el propósito final, o el primer propósito final. Y como un segundo propósito podríamos mencionar que es el de gobernar la creación como representante de Dios en la tierra. Ya hemos leído Génesis 1, 27 y 28, cuando Dios, al crearlos, hombre y mujer, les dice entonces administren la tierra, háganla producir, y que los animales precisamente y toda la creación le sirva al hombre, a quien Dios ha puesto como representante y como administrador de ella. Es decir, esto algunos también teólogos le han llamado la mayordomía de la creación, ¿cierto? Como Dios cuando crea al ser humano a su imagen y semejanza, lo hace mayordomo de todo lo que él ha creado. Qué hermoso es poder estudiar todo esto, porque le da un gran contexto a esos dos primeros capítulos del libro de Génesis. Ya hemos dicho desde la clase anterior, el ser humano no es fruto del azar, de energías cósmicas que hicieron posible la vida. Tampoco es la evolución, sino que Dios soberanamente y para su propia gloria ha creado todas las cosas y ha puesto al ser humano, a quien él creó a su imagen y semejanza, como el mayordomo de todas ellas. Entonces no olvidemos que el propósito final es de que el ser humano conozca a Dios, le sirva, experimente gozo perfecto en comunión con Él y pueda gobernar toda la creación. Ya para la próxima clase vamos a entrar a ver el estado de corrupción. Vamos a estar hablando primero del pecado, o qué es el pecado hereditario. Es decir, el pecado de Adán y ese pecado que todos heredamos
desde el vientre de nuestra madre, como dice el Salmo 51. Vamos a estudiar eso, también vamos a hablar del pecado en general, una definición amplia del pecado de acuerdo a lo que enseña la Biblia, también del pecado actual, ¿cierto? Y de esta manera llegar también al libre albedrío y por supuesto que es lo más motivante de todo este curso, llegar a la gracia de Dios, que es como el tema con el cual cerraremos este curso, es decir, la salvación que Dios ha preparado para el ser humano que Él hizo a su imagen y a su semejanza, y que lo hizo, como ya hemos visto, en santidad, en justicia y en sabiduría, y que Él tenía como ese fin de que Él lo conociera, le tuviera comunión permanente con Él, le sirviera y gobernara sobre toda la creación. Pero por causa de la corrupción del pecado, el hombre perdió todo ello. Entonces vamos a hablar cuál es ese pecado y cómo ese pecado fue heredado, cómo se manifiesta en la vida humana. Vamos a verlo desde las escrituras y cómo también Dios salva al hombre, quien es el objeto de la salvación. Como siempre es un gusto compartir con ustedes. Doy gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad nuevamente esta tarde de ya noche de encontrarnos para estudiar la introducción a la antropología bíblica. Si tienen preguntas, no dude por favor, eso sí, preguntas que estén de acuerdo al tema que vamos estudiando. De esa manera todos podemos también alimentarnos. Usted puede escribirlas en el chat aquí por medio del YouTube, o también lo puede hacer en los grupos que tenemos en el WhatsApp, en el Telegram, o de manera personal. Siempre estamos para profundizar un poco más en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz en esta noche. Bendiciones para todos y siempre fue un gusto. Nos vemos el próximo viernes, si así el Señor lo permite, para continuar estudiando estos hermosos temas de la palabra de Dios. Feliz noche.